Profesor Ricardo Besayate, profesor titular de la Universidad de Chile, del Departamento de Ciencias de la Computación. Soy también investigador del Instituto Milenio, Fundación de Fundamentos de los Datos. Profesor, antes, usted está en California, ¿cierto? Tengo entendido que fueron... Sí, estoy en Silicon Valley, en Palo Alto. Claro, bueno, por lo menos allá en el estado tengo entendido que fueron cerca de 4.000 casos nuevos. ¿Cómo, antes de meternos en la situación en Chile, cómo está usted y cómo están allá viendo la situación del coronavirus? Sí, bueno, Estados Unidos es como es tan grande que cada lugar es distinto. Claro. Entonces, si uno lo suma completo, está subiendo muy rápido, más que la primera vez, sí que está teniendo como una segunda montaña. Y el problema es que depende mucho de cada estado. Es decir, Claro. ahora son también California, pero el sur de California, Arizona, Florida. Entonces hay estados que están creciendo mucho y otros que no. Entonces es como Chile, que si uno ve la región metropolitana, hay regiones muy distintas. Claro, uno siempre, cuando trata de hacer las comparaciones un poco con lo que es el resto del mundo, uno siempre dentro de los que compara con países que uno puede decir que tuvieron cuarentenas más drásticas o cuarentenas más laxas, uno a Chile como que lo asimila un poco también a Estados Unidos, por decirlo de alguna forma. Sí. En California comenzaron también, la cuarentena comenzó bastante pronto, y que yo llevo como, ¿cuántos meses ya? 4 meses ya. Claro. Doctor, viendo análisis que hizo usted en redes, el que tenía que ver con que el PIC, según decían los datos, ya lo habíamos enfrentado. El primer Claro, pico. por lo menos el primer PIC. Qué bueno que al final la hipótesis es suya, pero en realidad, por lo menos el colegio médico, todos más o menos van en la misma línea. Según los datos, ¿qué evidencian de que por lo menos el primer PIC ya lo vivimos? En la región metropolitana. O sea, en Claro. la región metropolitana el primer pic ya lo pasamos. Y lo que pasa es que había no sé si he visto los gráficos, había el pic de casos, en realidad fue como al mismo tiempo que el pic de fallecidos, y eso es muy raro. Claro. Porque se supone que el pic de casos tiene que ser de contagio, tiene que ser como 2 semanas antes. Claro. Pero el problema es que como Chile tiene una cantidad de test muy distintos cada día, eso confunde un poco. Y el día máximo de mediados de junio, que fue como fue el 16, que casi fueron 7.000 casos nuevos, eso en parte fue que fueron unos días que también hubieron más test. Y que entonces hubo una positividad muy alta y muchos test, entonces ese número fue muy grande. Pero si uno normaliza todos los test a una misma cantidad de test, la curva es distinta. Y eso es lo que hice yo, que ya lo estaba haciendo para un panel que publicamos todos los días con el grupo de los 40 científicos que mandamos las cartas del presidente. Claro. Ponemos los contagios normalizados a 20.000 test, porque si no, no podemos comparar de un día para otro. ¿Sí? Podemos decir que hay menos casos si el número de test va cambiando. Claro. Y con eso, y al hacer eso, o sea, parece que hubo un primer pic, que más bien fue una meseta, que fue del 27 de mayo al 6 de junio. Es decir, y es una meseta porque la cuarentena en Santiago está funcionando lentamente, no es una cuarentena completa. Si fuera una cuarentena completa, habríamos visto un pic que habría caído en picada, porque claro, porque corta el contagio. Pero en Santiago no se ha cortado completamente, pero se ha disminuido, y por eso se ve entonces la meseta. Y esperamos que el segundo pic que aparece en el gráfico, el segundo pic sea un producto de alta positividad, más por ejemplo PCR muy atrasados, que en realidad eran de antes y no de hace pocos días. También hay que recordar que el día que estamos mirando, los PCR no son de ese día, son de días anteriores. Claro. Y en realidad está todo atrasado en el tiempo. Si uno tendría que mover la curva, si uno supiera las fechas exactas de cada PCR, uno podría mover la curva, pero no tenemos esos datos. Claro. Hay datos. Doctor, aquí cuando uno discute, porque hay personas que al hacerse la idea en la cabeza de cómo es la ola de contagio, después cómo cae, hay personas que de hecho deben pensar de que alguien el avance del contagio llega a un punto alto y cae drásticamente. Pero, claramente, ustedes por experiencia comparada, imagino que ahí comentaba con el físico Rafael González que él
comentaba algo de que la curva para los que tienen como unas cuarentenas laxas como la de nosotros, da la impresión de como que después empieza a planear, como que no cae drásticamente. ¿Cuál es la consecuencia de eso, de que ocurra así? Ya, sí, primero el pic ocurre porque hay medidas. Es decir, Claro, si no hacemos cuarentena, el pic no pasa nunca, seguimos subiendo el cerro claro, hasta que haya una medida. Por eso es que no es que como que, por fin vemos el pic, no, el pic podríamos no haberlo visto nunca, si es que no hacemos cuarentena. claro. Y yo publiqué, ayer no sabía si publicar o no, porque siempre la gente usa estas noticias para sus propios fines. Claro. Entonces mi objetivo era mostrar que la cuarentena estaba funcionando, aunque fuera lentamente estaba funcionando. Porque hay gente que dice que es mejor dejar de hacer cuarentena si no funciona, ¿no? Porque no tienen datos. Parece que no funciona, sigue muriendo gente, mejor dejémosla. Pero si la dejamos sería peor, sería mucho peor. Ahora, la bajada, lo que significa que si es más lenta, significa que, y eso ha pasado ya en España e Italia, se ha visto, significa que muere más gente en la bajada que en la subida. Es decir, el problema es que si uno toma ahora, déjame ver si tengo, déjame ver, por ejemplo, cuántas personas oficialmente, considerando todas las del DEIS también, no voy a hacer, no solamente las del PCR. La aproximación era que si fue como el 15 de junio, 16 de junio, habían, digamos que 7.000 fallecidos más o menos. Entonces significa que en la bajada van a haber mucho más de 7.000. Yo diría tal vez 10.000. Así que ya estamos hablando de que vamos a llegar a 17.000 muertos, por ejemplo. Claro, eso es No un escenario. solamente, perdón, no solamente considerando que hay una bajada en la región metropolitana, pero en realidad también hay una subida lenta en las regiones. Claro, eso uno podría considerar que es un escenario fatal, pero no el más terrible. No, el escenario más terrible es que sigamos que todo el mundo se contagie y ahí podrían morir fácilmente. Si hay inmunidad, que parece que no hay inmunidad, recién justo salió un trabajo ayer de España donde muestra que un porcentaje, solamente el 12% de la gente que es inmune, o sea que es como casi que no hay inmunidad, ahí tendría que contagiarse todo Chile, y igual se podrían recontagiar, así que en realidad sería como una gripe. Estaría todos los años aquí, entonces ahí pueden morir fácilmente 100.000 personas y más. Claro. Entonces Doctor, mejor ni pensar en eso. claro, doctor, aquí uno siempre ve por lo menos las cifras que entregan la vocería, lo que se constata con el laboratorio. Ahora, si uno tuviera que hacer como una proyección en las cifras de contagio reales, no solamente las contratadas por PCR, ¿hay alguna especie de estimación que usted tenga sobre cuántos consideran, no sé, pensando en la región metropolitana o en Chile, cuántas son personas, los chilenos que ya se han contagiado por coronavirus? Sí, yo he hecho ese cálculo, son, digamos que el 10% de Chile, casi 2 millones. Ah, chuta, bastante. ¿Cuán Y importante por es? eso por eso cuando nos dicen que hay 300.000 casos, el Ministerio debería decir muy claramente 300.000 casos conocidos. Y nos Claro, faltan muchos más, que son más de 6 veces los casos. claro. Y este factor cambia mucho. En la región metropolitana este factor es más chico porque hay más test, y en regiones más grandes porque hay menos test. Claro. Y ¿Qué, en qué? regiones sabemos menos lo que está pasando. Sí, bueno, otro de los factores que se ha visto últimamente es que, de hecho, ahora en las últimas semanas, si bien se declara que la capacidad diagnóstica de Chile es cerca de 23.000 test diarios, uno está viendo que de hecho han bajado. ¿Cuán importante es ese factor en lo que podamos perder de vista de aquí a futuro? Sí, algo importante que son 23.000 test diarios, pero no están en todas partes. Claro, Es decir, no necesariamente están los test donde son más útiles. La mayoría de esa capacidad está en Santiago. Y si en Santiago están bajando los contagios, eso significa que esos test deben hacerse en regiones, pero no se hacen porque no mandan las muestras a Santiago. Entonces, más bien se espera o no se hacen. Entonces, el problema es que tenemos una distribución desigual de test en Santiago y en regiones. Por ejemplo, no sé si sabes, pero hasta hace unas semanas no había, por ejemplo, ningún laboratorio en Calama.
Entonces había que mandar los test a Antofagasta. Eso significaba que tardaban más. Incluso en Iquique tampoco había, estaban mandando a Antofagasta. Es decir, Antofagasta estaba sobrecargado de test de Norte Grande. Y ahora, por suerte, creo que por donaciones y por distintas cosas, hay 3 laboratorios, hay 3 máquinas al menos en Calama, así que ahora pueden usarlo. Piensa que Calama tiene casi 200.000 habitantes y no había ningún laboratorio. O sea, que si alguien estaba enfermo, tenía que esperar bastante para recibir esto. Claro. Por eso que el test es como nuestra medida, nuestra medición. Perdón. No se preocupe. Doctor. Está aire acondicionado aquí, porque aquí es verano y está puesto el aire acondicionado, está un poco frío. Acá hay un frío, pero terrible. No, Doctor. todo lo del aire. Bueno, lo que te iba a decir es que los test son como nuestra vara de medida. Claro. Fíjate que es como que tenemos una cinta. Y si la cinta es corta, medimos mal, no vemos las cosas. Por ejemplo, en algunas ciudades de Chile, la diferencia es esto que te dije que era 6 veces entre la realidad y lo que sabemos. En algunos lugares de Chile son 50 veces. Claro. Aquí pensando... No sabemos quién está contagiado, cuánta gente está contagiada. Claro. Pensando en la evaluación de usted como científico y también como parte de la comunidad científica, sobre todo ejemplificándolo en los 40 de la carta, ¿qué es lo que ustedes consideran más importante ahora, pensando en si es que hubiese un posible rebrote, un segundo pic o varios pics en regiones? ¿Qué es lo importante ahora? Bueno, primero que en regiones sigue avanzando, así que lo que hay que hacer es actuar en regiones. Digamos que si en Santiago está funcionando la cuarentena, hay que usar más cuarentena estricta en regiones. Por ejemplo, no sirve una cuarentena en Calama si las minas no están en cuarentena y la gente vuelve a su casa en Calama, por ejemplo. Así hay un montón de ejemplos, como macro regiones que habría que tener cuarentenas, como la gran región de Valparaíso, los Andes junto con San Felipe, seguramente en algún momento cercano toda la macroregión de Concepción, bueno, Iquique con Alto Hospicio, todos esos lugares que ya están en problemas y debemos tener cuarentenas más estrictas, tener cordones sanitarios, por ejemplo, en comunas donde no hay fallecidos, donde casi no hay contagio. El 40% de las comunas de Chile no han tenido fallecidos. Ahora, eso es solamente el 10% de la población, pero igual, el 10% de los chilenos que podríamos estar protegiendo, digamos, de otra manera, por ejemplo, protegiendo no con una cuarentena, sino tratando de evitar que el virus llegue ahí, que llegue más de lo que está. Por ejemplo, Aysén es una región casi aislada, que uno podría decir, si hacemos cordones sanitarios estrictos, es muy difícil que llegue de nuevo el virus. Claro. Bueno. Este tipo de cosas puede hacer. Y para eso hay que cortar la cadena de contagio. Es decir, eso te apunta. No hay que esperar que la gente llegue al ventilador. El ventilador ya es casi la última medida. De hecho, si llega a un ventilador, la probabilidad de que te salve es baja, porque hay mucha gente que ya fallece. Claro. Lo que hay que hacer es cortar la cadena de contagio. Como son tantos asintomáticos, significa ir a buscar a las personas que están contagiando. Ir decir, mira, ¿usted ha estado con alguna persona que está enfermo? Te va a decir, sí, pero me siento bien. No importa. Test. Esas son las personas que hay que hacer el test, a las personas que se sienten bien, pero que estuvieron con alguien contagiado. Es decir, esas son las más importantes porque esas son las personas que siguen contagiando gente. Porque la gente que tiene síntomas hace cuarentena. Si es una persona responsable, no necesita hacerse un test. La persona va a hacer cuarentena. Digo, yo estoy enfermo, no quiero enfermar a nadie más de mi familia, me guardo. Pero es la gente que se siente bien la que no hace eso. Claro. Eso, doctor, le quería agradecer por su tiempo. No sé si quiere agregar algo más o dejarlo así. Pero bien, eso. Creo que de las cosas que hay que hacer también es comunicar mejor. Es decir, las cosas que, de hecho, tuvimos recién una reunión con el ministro, la primera. ¿Ya? Y ya lo dijeron por Twitter también, así que es público. Nos pusimos los problemas de los datos. ¿Ya? Espero que haya llegado esto, pero por ejemplo, los casos activos están subestimados. Entonces no se puede dar una señal que dice, mira, casi no hay casos activos, cuando la diferencia entre los casos activos reales y los que indica el ministerio debe ser como de 20 veces. Entonces, si te dicen hay 30.000 personas contagiando, no es lo mismo que te digan hay 500.000 de personas contagiando, ¿no? Claro. Entonces, eso es distinto. El segundo, la tasa de letalidad, que no hay que usarla, porque no significa nada. Por ejemplo,
Si uno encuentra que la tasa de letalidad de una comuna pobre de Santiago es igual a la tasa de letalidad de una comuna rica de Santiago, te digo, bueno, la comuna rica tiene mucho más test, sabe mucho mejor de sus contagios, así que no me extraña que incluso tengan la tasa de letalidad más alta, porque saben mejor la situación que tienen. Y que la tasa de letalidad no sirve para nada, hay que tirarlo, no hay que usarlo. Si quieren usar algo, hay que usar la tasa de mortalidad, y lamentablemente ahí las noticias son malas. Y por eso no se usa. O sea, no se puede usar algo que parece que está bueno. Además que la tasa de letalidad va a ser mucho mayor, va a ser mucho menor de lo que uno mide ahora. Los trabajos científicos dicen que menos del 1%. No es tan letal el virus, pero es muy contagioso. Claro, que es el Ahora mayor igual peligro. es como, por lo menos es como 3 o 4 veces una gripe fuerte. Por ejemplo, el año pasado murieron muchas más personas de lo normal en Chile porque hubo una gripe muy fuerte, una gripe asiática. Esto va a ser como 3, 4 veces eso. Claro. Eso, doctor. Pues, Le quería agradecer por su tiempo, así que espero que esté todo bien por allá por California. igualmente suerte. Que esté bien, Chao. doctor. Hasta luego.